Buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica. Es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarmal, el profe que nos está enseñando acerca de las altas edades medias, una introducción a la Reforma. Sigamos entonces, Joel. Ok, entonces estábamos hablando que el pensamiento de Wycliffe es difícil y pesado, y es más filosófico de lo que a veces esperamos. Su filosofía es filosofía antigua y medieval. Y los que estudian teología no suelen siempre tener la capacidad para manejar eso, porque la filosofía antigua y la filosofía medieval son extrañas para el hombre moderno. Si uno estudia filosofía, suele estudiar filosofía moderna. Quien estudia la antigua y medieval, algunos especialistas. Y no siempre esto no se estudia a fondo y no siempre hay interés entre los teólogos de dominar eso. Por eso hace que Wycliffe sea desconocido. Y los que estudian filosofía no siempre se meten en esto. Están aumentando los estudios sobre Wycliffe, pero él es un pensador y una figura difícil. Y es por eso que permanece para nosotros a veces una figura desconocida y decimos cosas de él de lo que conocemos, pero no siempre lo conocemos como él es, en su forma completa. Él tiene una filosofía que me parece es determinante para su teología, en lo poco que he leído y he logrado entender leyendo introducciones a él, libros sobre él y algo de lo que él escribió. Pero yo no domino suficientemente lo que él pensó para poderlo detallar. Esto es lo que influye a Hus. John Hus, estudia a Wycliffe, estudia los escritos de Wycliffe y es como él logra el pensamiento que él tiene, que lo hace también uno de los que preparan la Reforma. Es suficiente observar. Solemos no pensar así, que estos hombres son hombres impulsados por un rigor de pensamiento que está operando a un nivel muy alto y complejo, pero esto es necesario para entenderlos. Bueno, sigamos. Wycliffe obtuvo trabajo consultando para el gobierno, la corona inglesa, porque se estaba metiendo en muchos líos con el Papa, con el clero, por el territorio y por la ley canónica y la teología. Entonces dijeron, Wycliffe, usted que es un duro, ayúdenos aquí con toda esta parte de la teología. Necesitaban teólogos y expertos en las sofisticaciones eclesiales porque están litigando la relación del poder de la iglesia con el poder del Estado, y sabemos que ese es un tema muy importante para la Reforma en Inglaterra. Igual lo es en todas las partes, pero particularmente en Inglaterra. Esta relación del poder de la iglesia con el poder del Estado es una de las grandes causas de la Reforma, porque ahora existe una sociedad cristiana en Europa con raíces en el monasticismo que no fue impuesta desde afuera, que no vino como una cultura ajena, pero creció orgánicamente en Europa. La Europa abandonada por el Imperio Romano, dejada a la barbaridad, los bárbaros, ahí organizaron y orgánicamente creció una cultura, una sociedad cristiana. Lo que pasa en Europa es que se confunde lo que es la sociedad cristiana, yo le llamo la cristiandad, el fenómeno social, económico y político, con el cristianismo, ¿sí? La religión, nuestra religión cristiana. Se confunde la cristiandad con el cristianismo y dicen esta sociedad es cristiana, esto es el cristianismo, y es muy difícil para ellos entender que el cristianismo es una sociedad espiritual, no de este mundo, que se encuentra se compone de gente que es de la sociedad del mundo, pero la sociedad del mundo no es necesariamente siempre cristiana. Ellos tienen una sociedad que se llama cristiana y creen eso es la cristiandad, esto es el cristianismo, y no distinguen bien la cristiandad del cristianismo, como yo lo estoy intentando hacer ahora
quizás no con mucho éxito. Pero esta confusión existía en ese tiempo y existe en la mente de los reformadores y nos va a ayudar a entender lo que ellos están haciendo. No necesariamente siempre están buscando reformar la iglesia. A veces lo que están buscando es reformar la sociedad porque no la separan de la iglesia, no la distinguen de lo que es la religión cristiana, su sociedad europea. Esta confusión caracteriza todo el mundo por siglos y está presente en Wycliffe y perdura. El puritanismo, me parece, exhibe esta confusión. Y para entender a Calvino y lo que hizo con Servet, hay que tomar esto en cuenta. Hermano, tengo un par de preguntas en WhatsApp antes de continuar. Es cierto, Brian nos dice, es cierto que el gran aporte que hizo John Wycliffe a la Reforma Protestante fue una traducción de la Biblia al inglés. ¿Esto también nos favoreció a nosotros? Fue Tyndale, unos años después. Tyndale es quizás más de 200 años después, no estoy seguro. Tyndale es el que voy a estudiar esta semana para la próxima vez. Entonces voy a leer varias biografías y estudios de él, pero es él el que es el traductor. Wycliffe quizás algo, pero no, en el momento no me acuerdo que hizo él traducciones. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cristiandad y cristianismo? Sí, pues eso es lo que yo estuve tratando de decir y quizás no lo hice bien. Yo estoy usando esas palabras para tratar de distinguir entre lo que es una sociedad cristianizada, una sociedad que tiene ideales y estructuras basadas en ideales cristianos, la cristiandad. El cristianismo es la religión cristiana, ¿sí? Una sociedad espiritual, no necesariamente una sociedad política con sus instituciones sociales. En este momento tiene su política, sus instituciones sociales, su economía, toda es influida por el cristianismo de tal modo que ellos creen que en su sociedad todo el mundo es cristiano y que su sociedad es el cristianismo. Entonces podemos decir que la cristiandad es como el pensamiento institucional de una nación, como el pensamiento institucional de un estado, y el cristianismo hace referencia a la iglesia invisible, a lo que sí. somos como cristianos. Sí, lo que somos como cristianos, la religión. O sea, el colombiano no vive en una nación que él piensa, mi patria es cristiana. No, él no piensa eso. Y no dice, esta sociedad es cristiana tampoco. Aunque tiene muchas influencias de la cristiandad. Pero él puede ser un cristiano y puede estar en una religión cristiana en esa sociedad. En Europa en ese momento piensan, mi sociedad es el cristianismo. Así es, por eso le llamo yo la cristiandad. Y estoy diciendo, ellos tienen una dificultad distinguiendo lo que es su religión de lo que se manifiesta en su sociedad. Como cuando alguien me decía que el cristianismo apoyó a Hitler. Entonces, pues el cristianismo no podía apoyar a Hitler. No puede, sí. Exacto, no. Esa no es su naturaleza, esa no es lo que se predicó Cristo, ni es la esencia del evangelio. Pero sí, algunos líderes religiosos o muchos de lo que como nos está explicando Joel, de la cristiandad de su momento, como instituciones, como pensamiento, pues seguramente lo respaldaron. Sí, quizás se puede hacer eso, aunque yo creo que un historiador responsable ahí diría lo que representa Hitler es un nuevo barbarismo, y no es igual a la cristiandad, que es una
una civilización que es lo opuesto. Sí, ya entiendo. La barbaridad, o como sea que se dice eso. Pero es decir, o sea, lo apoyaron con la cristiandad. Claro, pero el suponemos que en sí no lo apoyaron porque pues uno da el beneficio de la duda hasta todos los genocidios que hizo, pero seguramente mucho de su filosofía o de su pensamiento nacionalista pues pudo ser apoyado de alguna manera. No creemos que se pusieron todos a pensar, no, vamos a hacer esto con los judíos y las masacres y todo, pues no creo que sea tanto así, pero tal vez un cierto discurso nacionalista lo pudieron relacionar con la Biblia, como pasa en Latinoamérica con la teología de la liberación. Entonces somos pobres y somos una sociedad pobre, pues Cristo vino a liberar a los pobres, entonces yo puedo relacionar eso, ¿no? Listo, hermano, entonces seguimos adelante. Okay. Y es con esto en lo que entra en problemas Wycliffe, porque está trabajando para el gobierno, ¿sí? Su enseñanza principal, nos hicieron la pregunta, ¿cuál es su contribución? La enseñanza principal controversial que mete a Wycliffe en problemas y que influye a Hus y lo mete igual en problemas es que dice eso: los líderes de nuestra sociedad cristiana, sean reyes, sean duques, sean el papa, tienen que tener un comportamiento ejemplar, cristiano, no escandaloso, o no pueden ocupar su puesto, ¿sí? Si ves lo que está haciendo, está tomando un criterio podemos decir, para un pastor, y está diciendo, el presidente, el rey, todo esto, tienen que comportarse como un ejemplo cristiano porque son líderes en nuestra sociedad. Él no distingue entre la cristiandad y el cristianismo, la religión. Entonces él dice, y eso amenaza a los poderosos, ¿verdad? ¿Cómo se portan los reyes, los duques, hasta el papa y los obispos? Pues en una forma muy escandalosa a veces. Se sabía que los obispos tenían mujeres. En estos tiempos y hasta la Reforma, pues ya habían dicho que los sacerdotes no se pueden casar. Eso es un pecado si se casan. Entonces, ¿qué hacían? Tenían concubinas, tenían mujeres con las que vivían y tenían hijos, pero no se casaban. Entonces no están violando eso. Eso era de controversia, pero se toleraba en algunos lugares y se sabe que en Roma habían mucha prostitución y donde estaban los ricos y poderosos siempre seguían prostitutas. Entonces había vida escandalosa y Wycliffe está tratando de decir no hay que vivir así, pero también está diciendo lo que no se debe decir a los ricos y poderosos. Ustedes no deben ocupar su puesto porque no se portan bien. A ellos no les gusta oír eso y a él lo metió en problemas. De una manera, lo que él hacía era confrontarlos con el pecado y la realidad que estaban viviendo. Pues más de eso, no solo los confrontaba con su pecado, también le decía, si ustedes tienen ese pecado, tienen que desocupar su puesto de poder. No pueden ser reyes, no pueden ser duques, no pueden ser personas importantes. Y tenemos que tener en cuenta el momento histórico, ¿no? Es decir, el hecho de que eso era grave decir eso, porque supongo que los reyes tenían, digamos, un gran poder en relación no solamente económico, sino de credibilidad. Es decir, decir ese tipo de cosas generaba realmente que él fuera menospreciado por el hecho de que se estaba metiendo no solamente con la moralidad de los reyes, sino que también el hecho de decirles que tendrían que cambiar o quitarse de ahí, pues eso implicaba perder poder económico. No sé si me hago entender. Sí, o sea, estás buscando, lo que él está diciendo va en contra del orden social. Exacto, y un orden social basado en organizado, ya tranquilo y ya cómodo, ¿no? Sí, es donde está el lío, ya estoy tranquilo. A nadie que tiene poder le gusta que le dañen el orden social
en el que obtuvo poder. Eso está pasando aquí en los Estados Unidos con el presidente que tenemos. Él amenaza el orden social de los élites, los ricos, poderosos en los medios, en ambos partidos, en muchas cosas. Él representa una amenaza y por eso lo odian, porque ven que están perdiendo poder y les choca muchísimo. Eso es lo que está haciendo Wycliffe, está amenazando el orden social cuando dice eso, porque si un rey, ¿cómo se vuelve rey? Pues él es el hijo del rey anterior. Pero si lo tienen que quitar, entonces ¿de dónde van a tomar un rey? ¿Cómo se van a hacer esas cosas? ¿Cómo se mantiene el orden? ¿Qué caos se precipita si uno hace lo que dice este loco? Así responden a su predicación, a su controversia. Ahora, en ese orden de ideas, supongo yo que también tuvo que ser admirado y seguido, pero por supuesto por los más débiles o por los que no serán afectados de alguna manera, ¿verdad? Esos son sus seguidores, sí, exactamente. Es lo que sucede tanto en Inglaterra como en Bohemia. Muy bien, seguimos entonces. Sí, señor. Es lo que hace Hus en su día. Él le dice al sacro emperador romano, que se llama Sigismundo, y que está en Praga, donde está Hus, le dice que si él sigue así en las que va, pues no debe ser emperador más. Y eso pues desagrada bastante al sacro emperador romano, porque su poder no se basa, según él, en su comportamiento, se basa en las formas sociales debidas que se observaran para que él llegara a ser elegido y coronado por el Papa. ¿Y quién se va a levantar a hablar contra eso? Porque nosotros somos una sociedad cristiana que hacemos las cosas bien. Wycliffe era muy inteligente. Ese era el problema. Era un hombre, era un duro, era muy inteligente y hacía argumentos muy precisos. El escolasticismo se trata de argumentos muy precisos. Y Wycliffe pensó avanzar en la vida por su inteligencia y no por su discreción. Y creo que se dio cuenta que pues a veces la gente premia más la discreción que la inteligencia. Públicamente hizo sus críticas y se sorprendió cuando quedó aislado, perseguido y sin forma de ejercer sus habilidades. Él era un hombre, en cuanto a estas cosas, hablándole a los poderosos, un hombre de integridad, de principios en cuanto a esto consistentes, y fue guiado por sus principios en lo que hizo, y se sorprendió, hasta se amargó, parece, que su sociedad lo despreciara por ser consistente y buscar corregir y hacer el bien a la sociedad. Sin embargo, logró vivir al margen una vida productiva sin acabar como Hus en la hoguera. Wycliffe tuvo también sus inconsistencias, no fue del todo consistente. Él vivió de una forma que era muy común en su día, obtuvo el ingreso de varias posiciones eclesiásticas que no pudo suplir. Es decir, es como si él fuese el pastor en una iglesia y nunca fue ahí a predicar, solo recibió lo que le pagaban. Esto le llamaban en su tiempo el pluralismo, tener varias posiciones y poderlas suplir. Entonces lo que hacían es le pagaban un poquito menos a otra persona que ahí le predicara y él seguía con los ingresos. Erasmo en la Reforma se mantuvo siendo el pastor de una iglesia inglesa en donde él nunca vivió. No sé si jamás fue, pero eso le creaba sus ingresos. Era un abuso muy común en las edades medias, era parte de la economía. Y para ser consistente tocaba condenarse uno a un empleo que no le pagaba suficiente. Entonces no existen grandes motivaciones para que los pensadores como Wycliffe se ocupen de criticar esas posiciones. Entonces Wycliffe también tuvo una inconsistencia en cuanto a eso. Eso no está bien, ¿sí? Pero él no tuvo la economía, vivía al margen, estaba marginalizado y pues como pudo, pues le suplió dinero para escribir y pensar y seguir adelante.
Por estar en medio de los asuntos políticos, también sus controversias se tienen que evaluar con este facto. Un hombre poderoso de su día se llama John de Gaunt, John of Gaunt, muy poderoso noble inglés, amparó a Wycliffe. Y porque este poderoso amparó a Wycliffe, los enemigos de John of Gaunt se volvieron enemigos de Wycliffe. El Papa lo persiguió con bulas, escribió bulas contra Wycliffe. Pero Wycliffe no fue condenado, fue censurado por enseñanzas antisociales y por ser contumaz. Una persona de integridad que rehúsa ser intimidada y no se calla ante el poder sabiendo que tiene la verdad, va a ser percibida en este momento como alguien contumaz. Y alguien contumaz van a acabar condenándolo como hereje. Y una bula es un documento condenatorio, ¿verdad? Es una proclamación del Papa que tiene muchísima autoridad. No sé si es infalible, pero si algo es, creo que eso es lo que es infalible de lo que hace el Papa. Una bula es ex cátedra, es lo máximo que puede mandar un Papa. Entonces él persiguió a Wycliffe con esas bulas, como lo hicieron con Lutero. Con la máxima expresión del Papa, en este caso como en desacuerdos, ¿cierto? Pues o sea, como la máxima expresión diciendo, este está haciendo mal las cosas, lo digo yo, el Papa, y la bula es la máxima expresión condenatoria. Pues no fue condenado ni fue excomulgado en su día, ¿sí? Entonces, por eso no quiero decir máxima, pero si estás diciendo máxima expresión en el sentido de muy, muy fuerte, lo más fuerte posible antes de excomulgarlo, eso es lo que está haciendo. No, yo pensé que era como una excomulgación, pero menos mal que aclara Joel, porque yo, cuando uno escucha la bula, la idea como de excomulgarlo, de sacarlo de una vez, de ya tacharlo como sí, no de la iglesia. Es un uso del poder del papado muy fuerte, ¿sí? Pueden excomulgar, pueden hacer cosas menores también, pueden afirmar otras cosas. Listo, no. Entonces sigamos. Wycliffe vivió escondido, fomentando sus enseñanzas, empezaron a pensar de él como una araña escondida con su telaraña que se extendía por el país, fomentando enseñanzas en forma que les sobreviven en sus seguidores y influyen en Praga. Llegan a la Universidad de Praga los escritos de Wycliffe y los lee John Huss. Wycliffe llegó a arguir que el Papa no podía ser cabeza de la Iglesia. Esta es otra influencia de Wycliffe. Él creía en la definición medieval de la predestinación. En las Edades Medias, todos creían que solo los que Dios predestina se salva, pero ellos también creían que ningún ser humano jamás puede saber quién es el que Dios predestina, ¿sí? Dios no se lo dice a nadie, ni aun a los mismos escogidos se los hace saber en la teología medieval, y esto lo cree Wycliffe. Esto es ortodoxia católica. Creer saber si uno es escogido es un pecado para ellos de presunción. Para ellos no hay seguridad, no hay aseguranza. Y Wycliffe estaba de acuerdo. Esto, dice él, es la predestinación, pero nadie lo puede saber. Entonces, dice Wycliffe, el Papa tampoco lo puede saber, porque nadie lo puede saber. El Papa, ¿quién sabe si es escogido o no es escogido? Y solo los escogidos se salvan. Entonces el Papa nunca puede saber. Entonces él dice esto: ¿cómo puede ser cabeza de la Iglesia un hombre que ni sabe si se va a salvar? Sí, él dice, eso no puede ser. Solo Cristo es cabeza de la Iglesia. Y en esto, obviamente, es un antecesor de lo que es la Reforma. Él se da cuenta que ningún hombre puede ocupar el puesto que está ocupando el Papa. Él lo arguye en una forma que nosotros no diríamos, así se hacen las cosas, ¿no? Pero él dice al Papa con la misma
doctrina del Papa. Si nosotros creemos esto, si nosotros creemos que nadie lo puede saber, si esa es buena doctrina católica, entonces usted cómo puede ser cabeza de la iglesia si ni sabe si va a ir al cielo. Y él concibe de la iglesia como una sociedad espiritual. No la distingue de su sociedad, la cristiandad, pero empieza a pensar en esa forma. Cristo es la cabeza, somos una sociedad espiritual. Y se está dirigiendo a esa confusión que es tan pesada entre la religión y la sociedad sin lograr resolver el problema. Que no se resuelve, yo creo, hasta que aparecen los bautistas en el siglo XVII. Wycliffe también criticó la transustanciación. Esa es la doctrina que cuando se toma el pan y el vino en la Santa Cena, estas cambian su sustancia, se transustancian y se vuelven el cuerpo y la sangre de Cristo. Wycliffe era un buen pensador filosófico y él dijo, esto no es lo que enseña la Biblia y esto no es lo que dice Aristóteles tampoco. No es exegético, no es filosófico, no es buena doctrina, dice Wycliffe. Y decir eso en los años 1300 y pico, pues es escandaloso. Wycliffe desarrolló el entendimiento eucarístico que tomó después Lutero. Y esto es lo que creía Lutero. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, pero el pan y el vino no se van, ¿sí? El pan y el vino quedan, pero hay una consubstanciación. El cuerpo y la sangre vienen y realmente están ahí. Y hay que dar ambos a la gente, porque Cristo manda que todos beben. En estos momentos a la gente no les daban el vino. En la Iglesia Católica les daban solo el pan. Y una de las herejías de Wycliffe en este momento es decir, denles al pueblo el vino también, porque Cristo lo dijo y son el cuerpo y la sangre de Cristo que tienen que comer. Y esto pues afecta la práctica y es lo que verdaderamente fomenta una controversia enorme. Se llama el utraquismo. Utraque es una expresión en latín que quiere decir el otro. Le están dando una especie, le están dando el pan. Dicen, denle el otro también, y el otro, el utraquismo. Y esta es la controversia que distingue a los seguidores de Jan Hus. Y él lo toma de Wycliffe. Quizás para Wycliffe no fue una controversia, pero sí se explotó y se exploró más con Jan Hus. Al fin de su vida, Wycliffe se volvió anti-mendicante. Se volvió en contra de los frailes franciscanos y dominicanos que vivían mendigando, pidiendo. Su pensamiento se desarrolló para que al fin de su vida también pudo criticar esta práctica. Y él está explotando las tensiones en la sociedad cristiana medieval que surgió a base de los monasterios. Él pregunta, ¿cuál es la verdadera pobreza evangélica? ¿Será que esta gente ande mendigando? Murió sin ser excomulgado. Lo enterraron. Lo condenaron póstumamente. Después de que murió, salió la condena. Lo sacaron, lo exhumaron, sacaron sus restos y lo quemaron como un hereje. ¿Por qué? Por sus seguidores. Por el fenómeno que le llamamos, creo que se dice la lollardía. Lollards. Estos son los seguidores de Wycliffe, inspirados por su crítica. Gente pobre, gente humilde, gente ruda, predicadores pobres como los frailes, pero con un mensaje no de apoyo a la sociedad medieval, sino con las críticas de Wycliffe. Y estos hombres son como, o sea, a veces piensan de ellos como terroristas, porque es tanta la amenaza a la sociedad, su predicación, y tienen que vivir escondidos, pero creen en el mensaje que desarrolló Wycliffe y lo promulgan en Inglaterra. Y es algo que prepara la reforma, porque están criticando la práctica de la Santa Cena, están criticando que el Papa sea el líder
están criticando la idea, pues están promulgando una idea de una sociedad espiritual que es un cambio hacia el protestantismo. Y estas cosas son como levadura en la masa de Inglaterra para preparar la reforma. Perfecto, hermano Joel, bien claro, nos da bastante aporte de lo que fue la vida de Wycliffe. Y creo que terminamos hasta acá para dentro de 8 días seguir con Juan Hus, ¿verdad? Sí, con Juan Hus la próxima. Listo. A ver si llegamos también a Tyndale. Muy bien. Gracias, Joel, por su amable tiempo y por sacar pues este espacio y todo este trabajo para enseñarnos. Bueno, gracias por la oportunidad y los oyentes y los aportes y preguntas que hacen. Muy bien, hermanos, amigos, este es un programa de tertulia teológica. Terminamos ahora mismo, pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias por su compañía. Que el Señor los bendiga.